quiero hablarte sobre un tema que a veces no nos gusta escuchar, o no nos gusta hacer. Escuchar sí, porque escucharlo es muy bonito, pero hacerlo no tanto. Quiero hablarte sobre la obediencia que le agrada a Dios. ¿A cuántos nos gusta obedecer? Siendo sinceros, levanten sus manos. ¿Quién obedece? ¿A quién les gusta obedecer? A nadie, ¿verdad? Pero ¿cuántos somos obedientes a Dios? Y la obediencia a Dios trae repercusiones para bien o para mal. Si tú obedeces a Dios, ¿te va a ir bien en la vida? ¿Quién dice que sí? Y si yo te digo que no, no todas las veces. Obedecer a Dios trae repercusiones tanto en lo natural como en lo sobrenatural. Obedecer a Dios mueve el mundo espiritual, de tal manera que no todas las veces nos va a ir bien en la vida, pero el final es que Dios está con nosotros. El final, la recompensa es mucho mayor. Y sabes, si yo pudiera hablarte de la bendición que Dios quiere traer a tu vida, necesito hablarte de que tienes que obedecer. Yo quiero pararme aquí y decirte, ¿sabes qué? Dios quiere restaurar tu matrimonio. Dios quiere restaurar tu familia. Dios quiere que tengas esa unión en familia, que te vaya bien en el trabajo. Pero el secreto de la bendición de Dios recae en la obediencia. Si tú obedeces a Dios, el favor de Dios estará contigo. Lo que marca la diferencia en nuestra vida es el favor de Dios, amén. Pero está ligada a la obediencia. Obedecer a Dios está ligado al favor de Dios. Y sabes, si no hubiéramos obedecido lo que Dios nos ha pedido en algunas ocasiones hacer, no hubiéramos experimentado su favor. Quiero preguntarte, ¿cuántos hemos experimentado el favor de Dios en nuestra vida? ¿Alguna vez, 2 veces? Pero es necesario que rindamos nuestra voluntad a Dios, que rindamos nuestra obediencia a Dios. Y ahorita les voy a contar lo que trae obedecer a Dios. No siempre es tan bonito lo que viene después de obedecer a Dios, pero es glorioso el final de obedecer a Dios. El favor de Dios se experimenta cuando tú y yo obedecemos, aun cuando Dios te pide cosas que no entendemos o cosas que no le encontramos sentido. Es necesario que obedezcamos. Es más, en ocasiones obedecer significa entrar a la tormenta. Significa ser rechazado. Obedecer a Dios significa ser rechazado. Obedecer a Dios a veces significa ser criticado por amigos, por familia, y hacemos cosas que no entendemos por el simple hecho de obedecer a Dios. ¿Sí les ha pasado? Y hoy lo que te voy a predicar, lo que quiero platicar contigo, es algo que he estado viviendo durante los últimos 3 meses en mi vida. Sé lo que te estoy hablando. No solo me estoy parando aquí a decirte obedece a Dios, he obedecido a Dios. Y aquí está mi esposa de testigo lo que ha visto, que ha hecho Dios conmigo y en mi vida. Y por eso es que hoy Dios me dice, necesitas hablar de la obediencia, porque la obediencia tiene sacrificio. La obediencia muchas veces nos niega a nosotros mismos, pero la obediencia te va a traer la bendición de Dios. Y eso es lo que yo quiero, que traiga la bendición. Y quisiera que me acompañes a leer Mateo capítulo 14 del 22 al 33. Y quizá no te va a hacer tanto sentido esta lectura respecto a la obediencia, pero tenme paciencia. Al final vas a saber que tiene que ver con la obediencia. Se ve muy chiquito, Diego. Una disculpa. No importa, yo se los leo, ¿vale? Dice, fíjense bien, esta es la historia de cuando Jesús manda a sus discípulos a cruzar la orilla y se encuentran con una tormenta, se encuentran con el mar que estaba todo azotándolos y ellos estaban asustados. Entonces la leo. Dice la palabra de Dios: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida una vez la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba ahí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, la barca que tenía los discípulos. Fíjense bien al principio, quería puntualizar esto. Dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar a la barca. Jesús hizo que hicieran, Jesús pidió que hicieran. Ahí hay un principio de una ordenanza de Dios y sus discípulos obedeciendo. Jesús hizo que entraran a la barca.
prosigo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. ¿Por qué Dios mandó que fueran si había olas? Jesús sabía, ¿estamos de acuerdo?, que iba a haber olas, pero es necesario muchas veces. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos tuvieron más miedo. Viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Esto es lo que sucede cuando tú y yo obedecemos una orden de Dios, y esa orden nos lleva hacia la tormenta, nos lleva hacia los azotes. Antes de que venga el maestro a decirte todo estará bien, antes de que el maestro venga y te diga yo estoy contigo porque yo he vencido al mundo, hay miedo, hay temor, porque el enemigo, las voces que tienen, es el maestro, pero él se ha olvidado de ti. Esto es lo que sucede. Y ellos tuvieron mucho miedo, pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, iglesia, Jesús es. Tened ánimo, iglesia, Jesús es, porque yo soy el que está contigo. No temas ni desmayes, porque yo soy Jehová tu Dios que está contigo. Entonces le respondió Pedro, ahí viene lo interesante y lo mejor y lo más bueno. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Se dan cuenta de lo que Pedro estaba pidiendo? Estaba pidiendo lo sobrenatural, porque ellos venían de obedecer a Dios, y la obediencia desata lo sobrenatural para tu vida y para mi vida. Y descendiendo y Jesús le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andando sobre las aguas para ir a Jesús, caminó sobre el agua. Pero el fuerte viento, que eso nunca va a parar, tuvo miedo. Al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, se me movió: sálvame, Señor, sálvame. Y al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y adoraron diciendo: verdaderamente este es el Hijo de Dios. Amén. Y hoy he titulado este mensaje: te van a criticar por todo, tú sigue obedeciendo a Dios. Amén. Oramos, iglesia, cierra tus ojos. Padre, te damos gracias, Señor, por este día, Señor, porque tú estás aquí con nosotros, porque tú nos bendices, Padre Santo, porque tú siempre estás al cuidado de nosotros. Gracias, Señor, por todos los beneficios que nos das, Padre. Gracias, Señor, por el entendimiento, Padre. Gracias, Señor, por estar aquí. Gracias, Señor, por tu presencia. Esta mañana, Jesús, estamos aquí delante de tu presencia, queriendo ser tocados por ti. Esta mañana, Jesús, estamos delante de tu presencia, queriendo que nos hables una vez más. Te pido, Señor, que tomes el control de este lugar, que tomes el control de estas palabras que voy a decir, Señor, del mensaje que me has pedido que hable a tu pueblo, Señor. Que haya arrepentimiento si nosotros no hemos sido obedientes, Señor. Que haya esta convicción de arrepentimiento, Señor. Habla hoy a nuestras vidas, Señor. Toma el control de nuestras vidas completamente, y que tu Espíritu Santo esté con nosotros. Amén y amén. Bien, te quiero contar una historia acerca de obedecer a Dios y lo que cuesta obedecer a Dios. Hace aproximadamente 2 o 3 meses tuve un encuentro fuerte con Dios. Dios tomó mi vida, Dios redarguyó mi vida, y yo le reclamaba a Dios: Señor, ¿por qué no has hecho conmigo conforme a lo que una vez me dijiste que harías? Y el Señor me contesta, me dice: ¿por qué no has obedecido? ¿Por qué no has hecho lo que yo te he pedido? Porque en tu juventud, bueno, todavía estoy joven, pero ya no tanto. Porque en tu juventud eras un chico que obedecía, eras un chico que oía mi voz. Yo le decía: Señor, pero es que ya no oigo tu voz como antes. Y me decía: sí, pues yo no veo tus rodillas, no veo inclinando tus rodillas, no te veo yendo a la palabra, porque había tiempos y había momentos en que había una hora para que yo iniciara a leer la Biblia, pero no había una hora en que yo terminara, porque me regocijaba en su palabra. ¿A alguien le ha pasado? Y bueno, Dios
habla mi vida. Hago un pacto con Dios. Hago un pacto con Dios y le digo: Señor, perdón, quiero obedecerte. Enseguida Dios me toma en serio la palabra y empiezan a suceder cosas, empiezan a venir cosas. Y Dios me pide que regale un reloj de un valor considerable. Y ahí es donde viene la prueba. O sea, dices: ¿eres tú, Señor? ¿Realmente me estás pidiendo eso? Yo lo que quiero es entregarte mi vida, no mi dinero. ¿Sí o no? ¿Eres tú, Señor? Cuando vi el fantasma dije: ¿por qué si eres tú? Y me costó trabajo. O sea, ese reloj yo lo vi y dije: qué bonito se me vería aquí. Ahorita estuviera luciendo aquí, negro con dorado, Armani. O sea, está muy bonito el reloj. Pero Dios me estaba diciendo: ¿es en serio que quieres servirme? ¿Es en serio que quieres que haga algo contigo? Obedece. Entonces dije: está bien, Señor, voy a obedecerte. Y mi corazón quiere obedecerte, aunque había todavía un poquito de duda. Hablo con mi esposa y le digo: Señor, perdón, tú no eres mi Señor. Le digo: el Señor me está pidiendo que dé este reloj. Y Meli: no es cierto, porque no es cierto, mejor vamos a comer al Mr. Pampas y luego a Campo Mar y luego nos vamos a la playa. No. Le dije: no, le dije: no te confundas. Es que no quiero ser generoso. Perdón, no quiero ser generoso. No ha nacido de mí el querer decir: yo voy a regalarlo. No fue eso. Fue obediencia. Fue lo que el Señor me estaba pidiendo. Y luego en nuestra mente era: bueno, comprémosle un reloj de un precio menor. Y yo otra vez: ok, voy a orarlo. Lo oro y me dijo el Señor: te mandé a comprar ese reloj. Y como les digo, el reloj no, el precio del reloj no es tan importante, pero sí es significativo. Sí es significativo. Y bueno, teníamos estábamos entre esa estira floja. Y yo estaba pensando: ¿qué voy a hacer? Es que quiero obedecer a Dios, pero también, o sea, mi esposa, pues las finanzas son de los dos al final. ¿Qué hago? ¿Qué hago, Señor? Y me dijo: pues dale el reloj. Y yo: de veras, pues si tú me lo estás pidiendo. Entonces yo voy camino a Irapuato y digo: ¿qué hago? Le pido consejo a un amigo. Me dice: ya me pasó. Yo desobedecí a mi esposa. Le dije: vamos a hacer eso aunque tú no quieras. Y yo: no, yo no puedo hacer eso. Y yo dije: bueno, Señor, vamos a hacer algo. Es tuyo, es para ti. Tú me lo estás pidiendo, pues tú ponle a mi esposa también que me diga: sí, vamos para adelante. Y esa misma mañana, y que yo le oré a Dios, en la tarde me manda un mensaje a Mel y me dice: sentí de parte de Dios que sí se lo tenemos que dar. Yo dije: wow, eres tú, Señor, sin duda. Y me costó despegarme. Y le dije: bueno, pues hay que pedirlo, porque lo compramos en Liverpool. Hay que pedirlo ya, para que ya llegue, si es posible mañana o pasado. Yo ya estaba emocionado, no por mi generosidad. Yo no estaba emocionado por dar un regalo caro. Yo no estaba emocionado por el que dirán, por el favor de esta persona. Yo estaba emocionado porque en ese lugar yo me hinqué de rodillas y le dije: Señor, lo que tú me pidas yo te doy. Si tú me mandas algo, yo obedezco. Y yo estaba obedeciendo la voz de Dios, y Dios se lo estaba tomando en serio. Dios estaba usando mi vida para un regalo caro, porque Él quería hacer algo conmigo. Y esa era mi emoción, iglesia. No era darlo, mi emoción era obedecer a Dios. Mi emoción era decir: estoy volviendo a escuchar la voz de Dios. Y escuchar la voz de Dios, iglesia, es lo que nos hará obedecerle. Es lo que nos abrirá los cielos. Escuchar la voz de Dios. Y bueno, en el pasaje que leímos, Jesús venía de sanar enfermos y de hacer el milagro de la multiplicación. La fe de los discípulos estaba creciendo, porque siempre que Dios te va a pedir que obedezcas, primero va a tratar contigo. Primero va tu fe a hacerla crecer. Y la fe de los discípulos estaba creciendo porque ellos ven cómo Jesús empieza a sanar a los enfermos, hace el milagro de la multiplicación, y quedaron maravillados. Entonces, al terminar eso, Jesús se queda despidiendo a la gente y les dice: ustedes váyanse hacia la otra ribera, suban a la barca y vayan a la otra ribera. Y los discípulos obedecen sin saber lo que les esperaba, pero Jesús sí sabía. Jesús sabía que venía tormenta.
y después Él se va a orar, seguramente interceder por ellos, por lo que venía, para que ellos no perdieran la fe. Así está Jesús, intercede por tu familia, iglesia. Y se los encuentra, ellos creen que es un fantasma, pero para su sorpresa era Jesús, el mismo Jesús. Y como leímos, Pedro le dice: si eres tú, quiero caminar, quiero ver el milagro, quiero ver lo sobrenatural. ¿Cuántas veces hemos tenido esta oración y le hemos dicho a Dios: si realmente eres tú, Padre, quiero ver lo sobrenatural en mi vida? Y a veces la falta de fe nuestra es la que no nos hace ver lo sobrenatural, porque Dios puede hacer lo que sea. Dios puede hacer lo que sea. Y sabes, Pedro camina sobre el agua. Qué testimonio tan impresionante de Pedro. Caminar sobre el agua. Y sabes, mientras él caminaba sobre el agua, había crítica seguramente de los discípulos. Este lucido, ¿sí o no? Este lucidito. Y lamentablemente cuando yo regalo el reloj hubo esa crítica también para mí. A pesar de que hice la voluntad de Dios, hubo gente que dijo: este lucido barbero, porque bueno, el reloj se lo regalé al pastor, pero mi corazón no estaba en ese. Es que es el pastor, lo quiero honrar, no. Y se los digo otra vez, abro mi corazón, ese no era mi propósito. Mi propósito es que escuché la voz de Dios, y mi propósito es que obedecí a Dios. Igual Pedro lo que quería era obedecer a Dios, pero él se aprovechó de lo sobrenatural. Y seguro los discípulos le criticaron. Obedecer a Dios te va a traer a crítica, iglesia. Pero es más importante lo que Dios piense a lo que la gente te esté hablando, criticando. Amén. Y él camina por el agua. ¿Cuántos de nosotros podríamos decir: caminé sobre el agua? Trasladémoslo. Jesús me sanó. Hay casos de sanidad de cáncer, sanidad de lupus, y es un milagro sobrenatural que los médicos quizá no lo pudieran entender, porque ellos están en el camino natural. Pero los que andamos en lo sobrenatural podemos decir: pan comido para Jesús. Amén. Y bueno, ¿qué significa obedecer, iglesia? Hacer la voluntad de Dios. Obedecer es hacer la voluntad de Dios en todos los sentidos. Significa obedecer desde las cosas más comunes, como dar tu diezmo sabiendo que vendrá bendición. Ser generoso sabiendo que vendrá la bendición. Salir a evangelizar porque es un mandato de Dios, sabiendo que habrá fruto y una vida cambiada. Desde eso. Pero sabes, hay otras obediencias que desatan el favor de Dios, y esto cambia el rumbo de tu vida. Hay obediencias que desatan el favor de Dios en tu vida, pero esto trae un cambio en tu vida. Y esto pasa cuando Dios te pide algo, tú obedeces y todo se empieza a descontrolar. Y sabes, uno tiene una falsa idea de que ya vine a los pies de Cristo, estoy yendo a la iglesia, estoy dando mi diezmo, empiezo a obedecer a Dios, empiezo a hacer las cosas bien, que mi vida ya está resuelta. Falso. No es así. No es así. Digo, si te ha pasado, qué bueno, eres bendecido por Dios, qué padre, pero no siempre es así. No siempre es así. Y sabes, nosotros mismos, iglesia, cuando evangelizamos, le decimos a la gente: es que el Dios va a resolver tu problema. Una vez que vengas a los pies de Cristo, Dios va a empezar a actuar en tu vida, Dios va a cambiar tu panorama, Dios va a traer esto y ya todo va a estar bien. Y lamentablemente a veces no pasa así, y viene frustración a nuestra vida, porque decimos: a ver, yo ya puse a Cristo en primer lugar, ya le obedecí, y de pronto simplemente empiezan los problemas. O a veces mi vida anda bien y digo: ok, voy a seguir a Cristo, y empiezan los problemas. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué no tenías problemas? Porque andabas por el mismo camino del enemigo y no te lo encontrabas de frente. Pero cuando pones a Dios en primer lugar, te encuentras de frente al enemigo y eso le incomoda. Así es que ten cuidado si nunca has enfrentado problemas en tu vida. Si crees que todo marcha bien, ten cuidado que no vayas en el mismo camino que el enemigo. Y bueno, viene frustración porque tenemos a Cristo en primer lugar y de pronto empiezan los problemas y decimos: si yo tengo a Cristo, ¿por qué me está yendo mal? ¿Qué estoy haciendo mal?
¿Por qué de pronto se puso todo mal? Y bueno, quiero hacer un paréntesis para decir, hay tormentas que nosotros mismos no las conseguimos, que no es un proceso de Dios. Te fuiste de borracho, te corrieron del trabajo, te peleaste con tu mujer, le gritas a tu mujer, no amas a tu mujer como deberías amarla, eres infiel, robas en el trabajo. Esa tormenta que viene y se avecina, ¿la mandó Dios? Pues quiero quedar claro en esto. Esta tormenta que nosotros mismos nos generamos es por hacer lo que se nos da la gana. Es por hacer, aunque conocemos el bien, hacemos el mal. Aunque sabemos que embriagarnos daña nuestro cuerpo, ahí estamos. Aunque sabemos que estar atado a la pornografía hace daño a nuestra mente y tapa la comunión con Dios, ahí estamos y estamos pasando por desierto y decimos: Señor, ¿por qué a mí? Yo soy tu mejor guerrero. Seguramente no, haces lo que se te pega la gana y quieres no pagar consecuencias, estás mal. Ese no es el propósito de este mensaje. Este mensaje es para los que queremos obedecer a Dios y decirte que aún en la obediencia las cosas no se arreglan por completo hasta el final, hasta que Dios va y hace lo que tiene que hacer contigo. ¿Sabes? A veces Dios no hace algo para ti y es por eso que entra la frustración. Tú le dices: Dios, sáname, Dios, libérame, Dios, haz esto por mí, Dios, dame mejor economía, Dios, esto, y Dios no lo hace. Dios no hace algo para ti. ¿Sabes por qué? ¿Quieren saber? Porque Él está más interesado en hacer algo en ti que para ti. ¿Sí la cacharon? Cuando Dios guarda silencio ante una oración: Señor, ¿por qué no respondes? Y lloras en tu cuarto y lo más, perdón, pero lo más triste es cuando fallece un familiar, cuando no hay sanidad. Yo sé que es difícil y no lo entendemos, es así, pero Dios guarda silencio. O Dios, ¿por qué no me sacas de esta economía? Dios, ¿por qué no me quitas esta envidia que tengo en mi corazón? ¿Por qué no me quitas esta amargura? Señor, ¿por qué no se resuelven mis problemas? Y lloramos amargamente y dice: Señor, tú dijiste que un corazón contrito y humillado tú no lo desprecias, y es verdad. Y nos sentimos abandonados por Dios después de que obedecimos y viene la tormenta. Pero ¿sabes qué? Es que en realidad Dios no está abandonándote. Dios no estaba olvidándote. Lo que está sucediendo es que en realidad estamos siendo procesados por Dios. Y cuando le decimos: sáname de esta enfermedad, arréglame este problema, libérame de esta aflicción, realmente lo que le estamos diciendo a Dios es: Dios, haz algo por mí. Y lo lamento y se los voy a decir, pero a veces Dios no quiere hacer algo para ti, porque Él está más interesado en hacer algo en ti. Dios no quiere transformar tu circunstancia a veces. Dios ve la película completa y solo Él sabe qué pasa si Él transforma tu circunstancia solamente. Pero Él lo que prefiere es transformarte a ti, iglesia. Porque lo que Dios haga para ti es temporal, pero que lo que Dios haga en ti es eterno y trae la recompensa eterna para tu vida. Wow, está fuerte esta palabra, no sé si la sientes, pero yo sí. Yo siento algo en mi ser. Dios no solo quiere limitarse a responder tu necesidad temporal. Dios quiere responder a tu necesidad eterna, que es salvar tu alma, salvar a tu familia, que los tuyos estén en comunión con Dios. Eso es lo que Dios quiere. Por eso viene tormenta, porque cuando tú obedeces, le estás diciendo al cielo: voy en serio, Señor, voy contigo en serio, Padre. Y Dios quiere que tú aprendas de la virtud en medio del sufrimiento, porque las virtudes que son desarrolladas dentro del sufrimiento, dentro de la tempestad, dentro de la tormenta, obtendrán un bien hecho. Eres mi siervo fiel.
Lo que viene dentro de la tormenta, si tú fuiste fiel, si tú no retrocediste, si tú dijiste: Señor, hoy estoy pasando por un mal momento, hoy quizá no es mi mejor momento, pero me aferro a ti y sigo adelante, te sigo obedeciendo, sigo viniendo, Él sigue actuando en tu vida y Él te va a decir: hijo, bien hecho, es tu tiempo de caminar sobre el agua. Siervo fiel, es tu tiempo de caminar sobre el agua. Sabes, a veces obedecer a Dios nos meterá en la tormenta, pero esto desatará el favor de Dios para ti y para los tuyos. Otra vez, a veces obedecer a Dios nos va a meter a la tormenta, pero esto va a desatar el favor de Dios para ti y para los tuyos. Cielos abiertos es lo que Dios quiere para tu vida, y eso es lo que la obediencia nos va a traer. Si para que Dios pueda procesarte necesita hacerte pasar por una tormenta, no lo dudes, vas a la tormenta. Si para poder procesar tu carácter, si para poder procesar a tu familia, si para poder restaurar tu matrimonio, el Señor necesita que pases por un desierto, pasas por un desierto, pero de la mano del Rey de Reyes. Y el final será caminar sobre el agua. Caminar sobre el agua, amén. Y sabes, los discípulos representan en esta barca a aquel que le cree a Dios y empieza a obedecer. Y ahora empiezan las dificultades para ellos, pero los discípulos no dieron la vuelta. Los discípulos no dieron la vuelta ni dijeron: no, el maestro se olvidó de nosotros. No, fueron persistentes, persistieron. Persiste, sé obediente. Ellos no preguntaron, o quizás se preguntaron: ¿dónde está Jesús? ¿Dónde está en la crisis el maestro? Porque lo hemos seguido por todos lados, pero Él nos acaba de abandonar. Pero aún así persistieron. Se vale reclamarle a Dios, pero lo que no se vale es dejar de persistir, iglesia. Tienes que persistir hasta el final por tu familia. Quédate con esta idea principal. Obedecer a Dios siempre será la mejor decisión de tu vida, no importa lo que cueste o lo que tú tengas que dejar. Si te decides a vivir una vida de obediencia a Dios, iglesia, el favor de Dios se desatará en tu vida. Y bueno, podrías decirme hoy, después de todo lo que hemos hablado, ¿para qué obedecer a Dios si esto no va a resolver mis problemas? ¿Cuál es la cuestión? El que yo le obedezca, si eso no va a ser mi resolución inmediata. Y la respuesta es: porque eso hacemos los discípulos, obedecemos y se calla. Así de simple. Usted me obedece, mi hijo, y se calla, porque tú no entiendes, dice el Señor. Yo decía: Señor, porque tengo que regalar ese reloj y no me lo puedo quedar. Yo tengo la intención, porque usted me va a obedecer y me va a callar. El Señor nos manda a callar porque somos discípulos. Pero ¿sabes qué? La obediencia a Dios atrae la bendición, restauración con tu matrimonio, tu familia, y restaura también tu comunión con Dios. Obedecer a Dios va a traer bendición a tu vida, iglesia. Obedecer a Dios va a acarrear el favor de Dios a tu vida. La Biblia habla la historia de un hombre, se llamaba José. ¿Cuántos conocen la historia de José el soñador? Ya saben, él tenía sueños, había promesas para él. Sus hermanos no lo querían, porque esto pasa, te va a criticar la gente cuando tú obedeces a Dios. Cuando tú eres el bendecido de Dios, la gente te va a criticar, te va a envidiar, porque quieren tu propósito. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Dios no quiere que tú vivas peleado en el matrimonio. Dios no quiere que tú vivas en drogas, que tú vivas en alcohol, que tú vivas en una mala economía. Dios no quiere eso. Pero necesitas que tú obedezcas. Y Dios tiene un propósito para ti en esta tierra, para un propósito celestial, un propósito eterno. Pero ¿sabes algo? La desobediencia elimina el propósito de Dios para tu vida. El no hacer caso al llamado de Dios elimina el favor de Dios. Bueno, no, Dios te va a bendecir. Me animo a decírtelo. Seas obediente o desobediente, Dios te va a bendecir.
Pero una cosa es, si fuiste llamado, si el propósito de Dios no se desata en tu vida, es porque has sido desobediente, es porque has hecho lo que se te pega la gana, es porque no has escuchado la voz de Dios. Y bueno, José lo venden sus hermanos, dice la historia, porque lo envidiaron y lo dieron por muerto. Hacia su papá le dijeron: ¿sabes qué? Ya se murió, ya pasó a mejor vida. Pero no, lo vendieron, lo venden y cae con un funcionario de Faraón y capitán de la guardia llamado Potifar. El funcionario de Faraón se llama Potifar. Y José empieza a trabajar para él. ¿Y qué les dije? José era bendecido por Dios porque era obediente, él le obedecía a Dios y tuvo una prueba de fuego después, más adelante. Pero quiero que pongas el versículo, que me ayudes, lo que dice la palabra de Dios acerca de José. Cuando José llega a la casa de este funcionario Potifar, mira lo que dice la palabra: por causa de José, el Señor bendijo la casa del egipcio Potifar. A partir del momento en que puso a José a cargo de su casa y de todos sus bienes, la bendición del Señor se extendió sobre todo lo que tenía el egipcio, tanto en la casa como el campo. José pasó las de Caín. Lo querían matar a sus hermanos, pero él obedeció a Dios. Él entendió que obedecer a Dios no te va a llevar a vivir una vida luego completa. Él entendió que el principio era obedecerlo, hacer su voluntad, y después vemos. La Biblia no habla que él renegó porque casi lo mataban, porque vendieron su túnica. La Biblia no habla. La Biblia habla que José, por causa de él, hubo bendición. Por causa tuya, si obedeces a Dios, puede haber bendición en tu casa, en tu trabajo, con tus amigos, con tus vecinos. El Señor desata la bendición una vez que tú eres obediente, una vez que haces sus principios, una vez que haces su voluntad, y entonces la bendición empieza a ser desatada. Pero tienes que pasar el proceso, tienes que pasar la prueba. Y obedecer no será fácil, pero miren el final. Porque José comenzó a trabajar para él y todo lo que hacía, dice la palabra de Dios, salía bien. Todo lo que hacía, porque el favor de Dios estaba con él. Porque como te dije al principio, el favor de Dios está ligado a la obediencia. Iglesia, aquí hay José. Aquí ustedes son José. Está bueno el calor, ¿eh? Dios necesita hacer algo en ti, pero para hacer algo en ti necesitas primero entregarle tu obediencia, entregarte por completo a Él. Y todo lo que hagas te saldrá bien, porque obedecer a Dios atraerá la bendición a tu vida. Obedecer a Dios atrae bendición a tu vida, iglesia. No hay otra manera, no la hay. No es por tu inteligencia. Obedecer a Dios es la única llave de la bendición de tu vida. No hay un atajo. ¿Sabes? Cuando obedecemos a Dios y estamos pasando por el problema, lo que tú y yo queremos hacer es, con nuestro propio entendimiento, sacar la espada y matar al enemigo. En vez de la oración, lo que tú y yo hacemos es sacar la espada. Es: por mis fuerzas voy a salir de este problema. No encuentro trabajo, pero yo soy inteligente, voy a buscar, tengo que hacer esto. Y no, es el favor de Dios, es la oración. Y cuando estás en medio de la tormenta, lo que tú tienes que hacer es doblar rodillas, levantar las manos, y esa es tu mejor arma, no la espada. Otra vez, cuando estamos en medio de la tormenta, en vez de orarle a Dios, en vez de que nuestra arma sea la oración, es la espada. Te lo explico. ¿Ustedes saben quién fue el que puso el ejemplo de obediencia? Fue Jesús. Vino a este mundo a morir por ti y por mí, por nuestros pecados. Y Él tenía una humanidad que le dolía, sabía por lo que iba a pasar, pero sin embargo Él dijo: que se haga tu voluntad y no la mía. Y había clamor en su ser cuando Él decía: si es posible que esta copa no pase de mí.
mí, si es posible, por favor. Pero al final es, ¿sabes qué? Está bien, si lo tengo que pasar, lo paso, porque yo te obedezco a ti, porque es tu voluntad, y me callo, lo voy a hacer. Pero había aflicción ahí y le dijo, se fue a orar y le dijo a Pedro, Pedro, ese Pedro que caminó sobre el agua, ese Pedro que vio el favor de Dios, ese Pedro al que sanaron a su suegra, le dijo, Pedro, estoy triste hasta la muerte. ¿Alguna vez has estado triste hasta la muerte? Y te pregunto, ¿qué has hecho cuando has estado triste hasta la muerte? Porque dice la palabra de Dios que la aflicción a lo mejor viene en la noche, pero en la mañana viene el gozo del Señor. Y le dice, Pedro, acompáñame a orar. ¿Y qué hizo Pedro? Pues se quedó dormido. Y Jesús se puso a orar y pasa esto. Y luego se vuelve a levantar y otra vez lo ve dormido. Pedro, acompáñame a orar. Y se va y ora, se aparta Jesús y Pedro dormido. Entonces cuando vienen por Jesús, Pedro había cambiado la oración por la espada. Vienen por Jesús y él cree que con la espada puede resolver el problema. No. Le corta la oreja, dice la palabra de Dios, pero Jesús se la restaura. Porque muchas de las veces nosotros es lo que hacemos. En vez de doblar rodillas, creemos que es por nuestras fuerzas. Y por eso nos es más difícil pasar este momento de prueba, de lucha en medio de la obediencia. No, iglesia, de rodillas es como se arreglan las cosas. No en mi entendimiento, iglesia. De rodillas es como Dios actúa en tu vida, no en mi entendimiento. De rodillas es como Jesús empieza a actuar en tu familia. De rodillas es como Dios te da el favor. De rodillas es cuando dice, este es mi hijo, este es mi siervo, este hace lo que yo le enseñé. Y entonces los cielos empiezan a abrir, tu familia empieza a ser restaurada, tu economía empieza a ser restaurada, la bendición cae y todo lo que hagas prosperará. Obedecer a Dios traerá la bendición a tu vida. Otro punto, obedecer a Dios traerá restauración a tu familia. Este punto lo quiero aclarar. Dios me lo dio en oración. Dios me dijo que necesitaba meterlo a esta enseñanza. No sé qué estés pasando tú, pero sé que Dios por algo lo hizo, por algo me lo pidió. Y te cuento cómo estuvo. Yo estaba trabajando el viernes a las 7 de la mañana, aunque no crean, a esa hora trabajo. Estaba trabajando a las 7 de la mañana y de repente empieza el Señor a traer a mí los problemas matrimoniales. El Señor empieza a traer a mí matrimonios rotos, familias destruidas por el pecado, matrimonios en problemas, hombres tratando mal a sus esposas, hombres siendo infieles a sus esposas, hombres poniéndose en primer lugar antes que a la mujer, hombres buscando lo suyo y no lo de su familia, y mujeres altivas, mujeres creyéndose que pueden estar arriba de ellos cuando la palabra de Dios no dice eso. Dice que el hombre es cabeza del hogar. No soy machista, no me malinterpreten, aquí está mi esposa y ella sabe que no lo soy, que la amo con todo mi corazón y también puedo hablar de esto. Quizá por eso Dios me dio, porque yo la pongo en primer lugar. Aunque yo soy el sacerdote de mi casa, para mí ella está Dios y luego está ella antes que yo mismo. Pero bueno, a lo que voy es esto. Dios me dijo, hay tantos matrimonios mal, la sociedad está tan mal, siendo el matrimonio como la base de toda la sociedad, y el enemigo ha atacado por ahí. Hay matrimonios rotos, hay matrimonios que tienen el corazón mutilado, hay matrimonios que ya no quieren seguir, que ya no viven amándose el uno al otro. Y créeme, mi oración de cada mañana es: Señor, dame más amor por mi esposa, permíteme ser lo que mi esposa necesita. Hay matrimonios que están destruyendo a sus hijos. El Señor instituyó el matrimonio porque es donde uno debe empezar. ¿Qué le estás enseñando a tu hijo? Matrimonio,
¿Qué le estás enseñando a tu hijo? ¿A orar, a obedecer o a ser rebelde y decir, el pastor qué fácil, dice ven a orar a las 6 de la mañana, como él vive a 10 minutos? ¿Eso le estás enseñando? Y el Señor traía esto y me decía, Daniel, ellos no se dejan restaurar. Me han orado y me han dicho, Señor, restaura mi matrimonio. Señor, haz algo en mi vida, haz algo con mi hijo, sácalo de las drogas. Pero ninguno me dice, Señor, voy a obedecerte, me voy a hincar a orar, voy a levantarme de madrugada y voy a pasar una noche entera clamando por mi hijo. ¿Usted cree que Dios habla? Dios me habló a las 7 de la mañana mientras yo trabajaba y cerré ahí y me hinqué y le dije, Señor, o sea, yo creo que estoy bien, Señor, pero pues perdón por todos ellos, Padre. Y empecé a clamar, me traía un clamor por los matrimonios primeramente de esta iglesia, por restauración, por los matrimonios de la sociedad, por Guadalajara, por Jalisco, por México, porque el enemigo ahí es donde se ha metido. El enemigo se ha encargado de destruir. Y lo peor de todo es que nosotros se la hemos puesto fácil y sencilla. Y sabes, veía un video donde se peleaba un matrimonio. Y el hombre dice, Andrea, es un inútil, yo ya no quiero esto. Cuando el Dios dijo que el matrimonio no se puede romper, porque cordón de tres hilos es difícil de romper. Porque si Él es el centro de tu matrimonio, nada lo va a poder romper. Si Él está en el centro de tu familia, nada lo va a poder romper. Puede venir lucha, puede haber una mala economía, puede venir la prueba que tú me digas. Si Dios es el centro de tu familia, de tu matrimonio, de tu vida, nada lo podrá romper. Yo no sé si esta palabra es para ti, iglesia, no lo sé. Pero Dios quiere restaurar tus afectos matrimoniales. No está bien solo tener un matrimonio y decir, bueno, ya nos aguantamos. No está bien. El Señor quiere que se amen. El Señor quiere que se abracen, que se besen, que se demuestren amor, que se demuestren afecto, que Él sea el primero para ti, mujer, y que ella sea la primera para ti, hombre. Eso es lo que Dios quiere. Ese es el diseño que Dios quiere en los matrimonios. Esa es la base de nuestra sociedad. Y de ahí vienen los hijos, que ven los hijos en casa. Hombre, los hijos ven que le ayudas a tu esposa. Los hijos ven que amas a tu mujer, que ella es lo primero para ti después de Dios. O ven que peleas. Porque luego no me extraña que jóvenes digan, no, pues para qué me quiero casar. Es lo que vieron en casa. No sé si esta palabra es para ti, iglesia, no lo sé. Pero Dios la puso en mi corazón. ¿Y sabes qué le dije a Dios? Señor, heme aquí. Si tú necesitas un hombre y una mujer, porque sé que puedo hablar por mi esposa, que vayan, intercedan por los matrimonios, lo vamos a hacer. Y vamos a interceder por los matrimonios. Y vamos a ganar los matrimonios. Y los matrimonios van a ser para Cristo. Y Dios va a restaurar matrimonios. Y va a haber matrimonios felices, matrimonios que se aman. Porque eso es lo que hace Dios. Cuando Él entra a un matrimonio, el matrimonio tiene que ser restaurado. El matrimonio tiene que ser restablecido. La iglesia tiene que llenarse de matrimonios que se amen el uno al otro. Que enseñen a sus hijos a amar. Que enseñen el bien a sus hijos. Pero primero tiene que venir convicción de arrepentimiento. Y aquí está mi vida y se los digo. Tengo 4 años de casado, pero sé que Dios me dio algo de sabiduría en esto. Y aquí estamos mi esposa y yo. Si alguien tiene necesidad de hablar algo, podemos orar por ustedes. Permite que Dios restaure tu matrimonio, pero Él necesita tu obediencia. No me alejé del tema, pero Dios me pidió que hablara de esto. Hay tanta necesidad en la sociedad. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Punto número 3: obedecer a Dios restaurará tu comunión con Dios. ¿Cómo estamos en la comunión con Dios? ¿Cuántos de nosotros nos levantamos de mañana y oramos a Dios? Leemos la Biblia. ¿Sabes? Te decía hace rato, Dios quiere hacer algo en ti. Dios quiere procesarte. Dios quiere procesarte. Dios quiere hacer algo en ti. Pero Dios está buscando a un Caleb, a un José, a un Daniel, a un Pedro, a un Pablo,
a un Eliseo, a un Elías que se quiera dejar moldear por él. ¿Habrá aquí alguien que quiera dejarse moldear por él? ¿Habrá alguien aquí que le duela a esta sociedad? ¿Habrá alguien aquí que se duela por lo que está sucediendo allá afuera? El principio es obedecer. Después de obedecer viene esto. Viene lo que Dios quiere hacer contigo. Viene lo que quiere transformar en ti. Y contándote lo de mi testimonio, yo te decía, Dios tocó mi vida. Ya no ha sido mi vida la misma y ya no va a volver a ser la misma mi vida. Dios ha traído un llamado a mi vida. Dios ha traído cosas nuevas a mi vida. Tuve que pedir perdón de ciertas cosas que hablé, pedir perdón de ciertas cosas que pensé. Pero ¿sabes qué? Se necesitan agallas. No es para cualquiera. Se necesitan agallas y empezar. ¿Cuál es el primer paso? Orar. Ora a Dios. Entrégale tu vida a Dios. Tienes que dejar cosas en tu vida. ¿Qué cosas tienes que dejar? Jesús dejó el trono y bajó aquí, obedeció y murió por nuestros pecados, sufrió. La obediencia te trae sufrimiento muchas veces. El dejar cosas te trae sufrimiento. ¿Qué hay que dejar? Amistades, conversaciones. Y voy a ser duro, pero es la verdad y es algo muy real. Tienes que dejar de ser adicto a la pornografía. Tienes que dejar de ser adicto al alcohol. Tienes que dejar de ser que tu mente vea hombres cuando ven mujeres, con qué ojos las están viendo. Mujeres, respeta a tu marido. Tienes que dejar cosas para que Dios pueda transformar tu vida. No están hartos. No están hartos de vivir así, sin vivir el llamado de Dios. Yo no sé ustedes, pero yo me harté de ser un cristiano más que viene los domingos. Yo me harté de ser el esposo de la líder de alabanza. Yo me harté de ser un hombre ahí nomás común. Y mi oración es: Señor, yo quiero andar en lo sobrenatural. Sabes, tengo 3 meses así. Y te lo digo porque quizá si me conociste tiempo atrás, puedes decir, sí, es verdad, Daniel es cristiano, Daniel intenta hacer la voluntad de Dios, pero ya no me basta. Ya no me basta hacer no me basta solo comportarme como un cristiano. Necesito algo más. Necesito hacer algo por el reino. Necesito avanzar en el reino. Necesito entregarles buenas cuentas a Dios. Y Dios te pide las mismas cuentas a ti. Y estoy aquí parado hablándote de la obediencia, porque lo que yo quiero es motivarte. Lo que yo quiero es motivarte y decirte: el propósito de Dios es que lo busques. No importa lo que tengas que dejar. No importa si es regalar un reloj caro. No importa si tienes que dejar tus vicios ocultos. No importa si tienes que dejar a tu amante. No importa si tienes que dejar tu cansancio a un lado. Tu cansancio no importa en el reino. ¿Qué importa si estás cansado y no puedes venir a la oración? ¿Qué importa si dormiste 4 horas? ¿Qué importa si tu lascivia te lleva a ver pornografía, a ser infiel? Joven, no te tienes que dejar llevar por los placeres. ¿Qué importa si la chica te gusta, si no estás preparado al matrimonio? ¿Qué importa? Hay un propósito eterno para tu vida. Y si no te decides a cambiar, si no te decides a quitarte el traje de solo importo yo, nada va a suceder. Y el propósito que tiene Dios para tu vida no se va a cumplir. Y perdón si grito, pero es la presencia de Dios. El Espíritu Santo está aquí conmigo. El Espíritu Santo está en este lugar. Y no va a hacer nada contigo si tú no te decides a quitarte el pecado de ti. Si no decides arrancar el pecado de ti. Si no decides decirle: Señor, está bien, yo soy un pecador, mi naturaleza es de pecado, pero tú puedes hacer algo conmigo. Pero tú puedes decir: este es mi hijo. El único que puede hacer algo en ti es Dios. Pero te necesita para que levantes tus manos y le digas: Señor, aquí está mi vida. Y Él va a restaurar tu matrimonio. Él va a restaurar las áreas que tenga que restaurar. No importa lo que cueste.
Tu presencia vale mucho más. No importa lo que cueste. Si tú vas conmigo, si tengo que ir a desiertos, si tengo que ir a pasar por la tormenta, si tu presencia va conmigo, no importa. Y Moisés le decía: Señor, si tu presencia no va, yo tampoco voy. Porque Jesús no se había olvidado del pueblo. Jesús le dijo: voy a mandar ángeles porque ya me hartaron. No sé si se les hace familiar, pero Jesús le dice así, o sea, bueno, lo estoy parafraseando: ya no puedo ir con ustedes porque los mato. Está en la Biblia, no lo estoy inventando. Jesús le dice: ya no puedo ir con ustedes, pero ¿sabes qué? Moisés estaba enamorado de la presencia de Dios. Moisés estaba enamorado del propósito, pero más que del propósito, del que le dio el propósito. Moisés estaba enamorado de la presencia de Dios. Moisés estaba enamorado de la bendición que Dios le atraía, pero más que de la bendición, del dador de la bendición. Moisés estaba enamorado del que lo podía restaurar. Moisés estaba enamorado de Dios. Enamórate de Dios, iglesia, por lo que más quieras. Arrójate a los brazos de tu Señor. En realidad, esta predicación, esta palabra, enseñanza, como le quieras llamar, se resume en esto: enamórate de Dios. Enamórate. ¿Qué haces cuando una mujer te gusta, hombre? Vas y la visitas, te perfumas, haces lo mejor para ella. Eso es lo que Dios necesita. Mujer, cuando te gusta un hombre que va y te visita, igual te arreglas tu mejor ropa. Eso es lo que Dios necesita, que te vistas de su mejor ropa, de tu mejor ropa, de la ropa de la santidad. Tú y yo por nosotros mismos no podemos ser santos, pero el Señor nos santifica. Tú y yo no somos buenos, pero de la mano de Dios Él nos hace buenos. Enamórate, por favor, de la presencia de Dios. No importa lo que tengas que pasar, no importa por donde tengas que pasar. Enamórate de la presencia de Dios. Enamórate de la presencia de Dios. Amén. Dale un aplauso al Señor.